compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos escuchan a través de las estaciones de Blue en blueradio.com, también a través de nuestro Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Esta noche es noche para hablar de una de las noticias de la semana, los cambios, los ires y venires, lo que está pasando con la reforma tributaria. De eso vamos a hablar con nuestros opinadores jóvenes, pero desde este momento se sube en el andén el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los protagonistas, por supuesto, de este tema, pero con él vamos a hablar también de muchas otras noticias, de muchos otros hechos. Senador, bienvenido al andén, bienvenido a Blue Radio, ¿cómo van las cosas? Muchísimas gracias, Ricardo, por su hospitalidad. Me es muy grato estar con su programa y hablarle a los jóvenes de Colombia. Bueno, senador, ¿cómo va usted? ¿Se vacunó ya por estos días? Vimos la foto ahí. ¿Cómo le fue con la vacuna? Fuimos con mi señora, sí. Fuimos con mi señora y nos vacunamos. Yo soy un convencido de los avances de la ciencia y hay una experiencia muy grande que dice que las vacunas son un método súper eficaz en contra de las enfermedades. Eso no es una teoría, sino que es una práctica de décadas de confirmarse. Entonces, aun cuando las agujas no es que me agraden mucho, allá fuimos con mi señora y cumplimos con nuestro deber. Y bueno, y me tomé el trabajo de enviar un mensaje para invitar a las colombianas y a los colombianos a que nos vacunemos, Eso funciona bastante bien para este lío tan grave en que estamos empeñados. ¿También le tiene miedo usted a las agujas? Sí, la verdad se ha dicho así. Bueno, esas son cosas de infancia. Es que las agujas de ahora son bien delgaditas, Ricardo, pero no se imagina cómo eran las vacunas de cuando yo estaba, las agujas de cuando yo era niño eran como este dedo, entonces la cosa era un precio distinto. Bueno, si yo le tengo, eso es tripanofobia, me puse a mirar, eso es tripanofobia, sufrimos entonces los dos de tripanofobia porque yo también aún con las agujas delgaditas, pero sí, el mensaje es vacunarse, sea así, o si pase un mal ratico con el chuzón. ¿Cuántos años tiene usted, senador? Yo tengo 71, cumplí ahorita el 11 de febrero. 71. Entonces clasificó, ya empezó a clasificar en esa nueva... Sí, ya no, yo fui cumpliendo todas las normas, yo en eso soy respetuoso, hice mi cola, fui a hacer lo que había que hacer y bueno, sí, inclusive me tocó con AstraZeneca y me la puse la de AstraZeneca. Sí, eso. Algunas preocupaciones, pero la verdad sea dicha sobre eso, Ricardo, es que los porcentajes de fallas o de problemas ahí son pues muy, muy, muy bajos. Entonces, bueno, digamos, asumí la responsabilidad por completo como me tocaba, no solo en mi defensa, sino en la defensa de mis familiares, de mis amigos y de la gente, porque es que el problema de contagiarse no es solo que uno se contagia, sino que contagia quién sabe a cuántas personas más. A toda la familia, con la gente que uno convive, pero no sabía eso de la AstraZeneca, pensé que estaban aplicando hasta la semana pasada las de Sinovac. Ninguna consecuencia, ningún efecto adverso ha tenido, ¿no? Pues ahí el hombro ahí adolorido un poquito, pero bueno, uno se toma por ahí cualquier pepita. Pero no, ninguna consecuencia de ningún tipo, ni en el caso, ni en mi caso, ni en el de Carmen. Nos salió todo muy bien. Bueno, le fue bien a usted, fue su experiencia, la experiencia con su esposa, pero ¿cómo está viendo el plan de vacunación? Porque esta semana hubo justamente debate en el Congreso, le están reclamando al gobierno nacional sobre ese plan que por días nos sorprende con unas cifras muy interesantes de 150,000, 110,000 dosis aplicadas, pero por otros, digamos, los primeros días de abril fueron apenas 27,000, 30,000, 40,000 y al paso que vamos, pues no alcanzaríamos este año y algunos dicen que ni siquiera el otro para cumplir con los planes que tiene el gobierno. ¿Cómo está viendo usted ese panorama, viendo esos contrastes? ¿Usted se acuerda que el 18 de diciembre yo expresé mi preocupación de que esto podía no salir bien? No bien pues contra las vacunas, yo soy del mundo de las vacunas, pero sí diciendo, bueno, ¿qué va a pasar en la realidad? Y la verdad es que las cosas no han salido bien, yo lo lamento, a mí no me alegra que esto no salga con la perfección que debería salir o con la calidad que debería salir. Primero fuimos uno de los últimos países en el mundo en empezar a vacunar, eso fue una falla del gobierno. Y ahora estamos teniendo grandes, severos problemas en lo que tiene que ver con el ritmo de vacunación. Es que esto funciona es en la medida en que se vacune mucha gente, Ricardo. Porque se trata de generar una inmunidad que es colectiva. Esto aquí no es suficiente con unos cuantos. Y ahí vamos
mal, la verdad es que no vamos bien, yo lo lamento, pero ese es el hecho. El presidente Duque se equivoca cuando niega esta realidad. Los colombianos somos gente madura que podemos entender cómo van las cosas y no hay necesidad de meternos cuentos. Pero además, ayer mencioné una cosa, Ricardo, en la que la vida también nos dio la razón. Desde abril del año pasado yo advertí que ese sistema de no concebir las vacunas como un bien público, sino como el negocio de unas grandes transnacionales y de unos estados muy poderosos, esa era una mala manera de organizar este asunto a escala global. Y el problema probablemente más grave que tenemos es que unas cuantas empresas han monopolizado la producción y no alcanzan las vacunas que se están produciendo para aplicárselas a todos los seres humanos. Entonces, este es otro desastre, y en eso se equivocó también el presidente Duque, porque él no ayudó a escala internacional a que las vacunas se manejaran como un bien público y no como un negocio de unos cuantos, y en parte ese es el problema que estamos sufriendo en Colombia y en todos los países del mundo por la insuficiencia de vacunas para aplicar. Pero al menos internamente, y ahora que vienen los privados supuestamente a comprar, se mantiene la idea de la gratuidad, esa gratuidad que es tan importante. A todos los ciudadanos se le está aplicando la vacuna de forma gratuita. Ahí no hay no se está concibiendo por ese lado como un bien público la misma vacuna, independientemente de quiénes son los fabricantes. Pero digamos esto, lo de la gratuidad es importante y eso es más o menos de la historia de Colombia. La gratuidad tampoco es una cosa nueva. Es obvio que a un país le interesa que la vacuna sea gratuita porque es que la vacuna tiene efectos en la medida en que todo el mundo se la pone. Entonces lo de la gratuidad, mejor dicho, es de bobos no hacer gratuidad en vacunas, de idiotas. O sea que aquí eso no lo presenten como un gran triunfo. Lo que pasa es que la idea del bien público no era solo para efectos de vacunar, de serle a uno aplicada la vacuna, sino para efectos de producir la vacuna y a unos precios módicos. Y ahí las Big Pharma, que se llaman, se pusieron de ruana al mundo, y en eso se equivocó el presidente Duque cuando les facilitó el camino. Todavía estamos a tiempo, necesitamos que haya una especie de movimiento global que apunte a que esas vacunas se puedan producir en cualquier parte del mundo, cualquier laboratorio las pueda producir, para que nos aseguremos que vamos a tener vacunas de sobra, Ricardo, para aplicarle no solo a Colombia, sino a todos los países del mundo, porque aquí hay una cosa que está clara: si el problema no se resuelve a escala global, nada saca a Colombia con resolverlo, porque entonces nos contagia el país vecino, o el uno o el otro, o el que viene. Pero ahí no se estaría castigando el esfuerzo que hicieron unas farmacéuticas, unas grandes empresas, sean las que sean, por hacer la vacuna, la famosa propiedad intelectual de estas mismas empresas que demoran años en ceder las patentes justamente por eso, para sacarles un provecho del esfuerzo que hicieron. Ahora está ese adelanto del ARN mensajero que lo venían desarrollando las farmacéuticas desde hace años. No es un castigo ponerles esta idea de bien público que la habían promovido, usted lo dice, unos países como India y Sudáfrica en la OMC, y no ocurrió y no lo apoyó Colombia. No, esa es una visión, es la visión de las neoliberales y de las Big Pharma y de las grandes potencias económicas. Es una visión reduccionista. Yo no me opongo a que se respeten cosas como la propiedad intelectual, y esos son valores que yo entiendo. Ese es un tema que yo he estudiado mucho, pero la propia OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene las posibilidades de exceptuar la aplicación de cierto tipo de medidas en función del bien público. Y existiendo esa posibilidad, que no destruye a las farmacéuticas, ni mucho menos, eso son mentiras, y más cuando en este caso casi todo eso se está financiando con recursos públicos a escala global, pues es un absurdo, es una cosa dogmática, sectaria, obtusa. ¿Sí? Senador, ¿qué tanto le está golpeando la pandemia? La idea, usted me decía ahorita que sigue muy juicioso las precauciones, la pandemia como tal, el hecho del aislamiento, el hecho de tenerse que cuidar, el hecho, bueno, ya vendrá su segunda vacuna pronto, pero el hecho de tenerse que cuidar a la campaña del próximo año. Usted ya ha manifestado su aspiración de querer ser candidato presidencial, su partido, que es Dignidad, ha avalado esa candidatura. ¿Cómo lo golpea? ¿Qué tanto le pega a usted en particular, pues no poder salir a la calle, no poder salir a recorrer el país? No, nos crea un problema gravísimo, Ricardo. Estamos haciendo esto en buena medida porque es nuestro deber, pero digamos que si esto se mantiene así hasta el año entrante, y es muy probable que a pesar de la vacunación, ciertas prácticas como los tapabocas y los confinamientos y otras cosas tengan que mantenerse, pues va a ser una elección extremadamente atípica y favorable al clientelismo y a la politiquería y a la corrupción. Entre otras cosas, porque usted sabe que este país es muy distinto en sus partes, Ricardo. No es lo mismo Bogotá que la provincia colombiana.
Entonces, si por ejemplo se va a volver muy difícil ir a las poblaciones más pequeñas, ir a los barrios populares, estar de cuerpo presente, reducirse mucho al Internet y a lo que puedan hacer los medios masivos de comunicación, pues esto le da una ventaja inmensa a las maquinarias. Usted se imagina cómo va a ser los alcaldes de los municipios pequeños arriando electores a las urnas casi que como vacas al matadero. En ese sentido, digamos que cuando yo me pongo a meditar sobre esto, uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, es nuestro deber estar en la lucha política y la libramos con todo el entusiasmo y digamos con el optimismo, pero realmente es muy difícil como se están presentando las cosas, entre otras cosas porque el gobierno está convirtiendo en una operación clientelista la apuesta de las vacunas y los auxilios pequeños que les dan a la gente. Todo eso se le está entregando a la ciudadanía como si fuera un regalo del presidente de la República. El abuso de Duque todos los días en la televisión, presentándose como un repartidor de bienaventuranzas y de favores, casi que si salieran de su bolsillo. Eso no lo tolera sino un país como Colombia, tan confundido y tan mal gobernado. ¿Usted cree que los franceses se aguantarían que en plena campaña presidencial el jefe del Estado estuviera todos los días en la televisión echando cuentos y presentándose como el que regala las vacunas y el que regala la plata y el que regala todas las cosas, que es lo que está haciendo el doctor Duque? Realmente estamos pero muy mal gobernados, pero repito, cumpliremos con nuestro deber y haremos esta lucha con todo el rigor y la seriedad, en medio de las grandes dificultades. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque ya hemos escuchado esos adelantos, bueno, casi que es obligatorio en esta elección pensar en coaliciones. Ustedes han bautizado o se las han bautizado, la de ustedes, como la coalición de la esperanza. No sé si comparte usted el nombre de denominarla así, pero ¿cómo va esa idea de juntar muchos nombres para intentar una candidatura? Bueno, que algunos dicen que es de centro izquierda, pero ¿usted cómo la ve? ¿Qué posibilidades le ve para el próximo año, a pesar de eso que usted mismo dice, eso que usted admite que son dificultades? Lo de la coalición de la esperanza va súper bien. Le doy un poco la chiva además. El 22 de abril es nuestra presentación en sociedad, como se llama. Estamos en los detalles finales, redactando declaración, programa, acuerdos. Estamos trabajando ya muy en serio en cómo es que vamos a armar listas únicas al Senado y a la Cámara. O sea que esto va súper bien, súper en serio. Y pudiendo tramitar las diferencias que son naturales en unos términos muy cordiales. Yo estoy muy optimista en que le vamos a presentar esta opción al país. ¿Qué es lo que vamos a anunciar principalmente? Pues que es un poco cosas que ya se han venido conociendo. Es un acuerdo entre distintos sectores políticos, distintos nombres. Voy a dar los nombres que nos ilustran mejor. Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, los candidatos verdes, que son varios, y Jorge Enrique Robledo. Hasta el momento vamos ahí. Con el propósito de escoger entre nosotros un solo candidato o candidata a la presidencia de la República para la primera vuelta de las elecciones de mayo del año entrante. Esa selección se va a hacer en las elecciones parlamentarias de marzo del año próximo. Va a haber una consulta entre nosotros y quien gane será el candidato o la candidata de todos para la primera vuelta, con el propósito de pasar a la segunda vuelta y que alguno de nosotros sea el presidente de la República. Usted me menciona muchos nombres, ¿todos ellos estarán en ese tarjetón de la consulta o hay posibilidades? Ya se ha hablado de que alguno se baje para que vaya a ser candidato al Congreso, para que encabece la lista, porque bueno, pasó hace un año, hace 4 años con la Coalición Colombia, me acuerdo, ustedes estaban ahí, usted terminó volviendo al Senado. Esa idea está descartada entre ustedes, no solo le hablo de su nombre, que yo he escuchado que no quiere volver al Senado, sino de los otros. ¿Todos irán para la consulta de marzo? Si quiere ganarse una apuesta, Ricardo, apueste a que Jorge Enrique Robledo no vuelve al Senado. Eso ténganlo absolutamente seguro. Lo de hace 3 años fue una historia diferente. Hoy la situación es distinta. Ahora, pero eso no quita que cualquiera de quien esté aquí participando en la consulta, si quiere bajarse por cualquier razón, en esas cosas, pues uno tiene que ser respetuoso y cada quien tomará su decisión. Pero estemos seguros que habrá un equipo suficientemente sólido, empezando por el nombre mío, que vamos a estar en la consulta de marzo. O sea, los colombianos tengan la certeza de que en marzo, cuando se vote Senado y Cámara, podrán escoger entre nosotros, incluidas las mujeres que estén aquí en este proyecto, el candidato o candidata que por todos nosotros irá a la primera vuelta de las elecciones de marzo. De mayo, perdón. De eso no tenga la menor duda, Ricardo. Este equipo tiene fuerza suficiente para que así se baje alguno, que se puede bajar,
de todos modos el proyecto se mantiene como este proyecto de convergencia. Estemos seguros que en las elecciones de mayo va a haber por lo menos 3 grandes sectores disputando la política nacional. Nosotros, el sector que salga de la Casa de Nariño y seguramente otro sector, contradictor también de la Casa de Nariño. Pero nosotros vamos a ser actores con un candidato o candidata en esas votaciones de mayo. Senador, usted mirando estos nombres, esta lista, esta consulta en la que está, que hay mucha variedad. Hay personas que estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, hay personas que estuvieron en la oposición a ese gobierno, hay personas que estuvieron, como Sergio Fajardo, que estuvieron en la gobernación de Antioquia y se le decía que es que no era ni uribista ni antiuribista. Bueno, hay muchos nombres ahí. ¿Usted cómo se identifica? ¿Usted se identifica como una persona de centro? Porque dicen que esta es la coalición de centro. ¿Usted se identifica de centro? Yo estoy un poco en el plan de renunciar a los rótulos, Ricardo, porque la vida, y más en cómo se hace la política en Colombia, me ha enseñado que los rótulos crean más confusión que las cosas que aclaran. Miren, por ejemplo, lo que ha sido parte de mi vida política y ninguna dificultad. Entonces, digamos, yo he aparecido toda la vida como una persona de izquierda, ¿sí? Pero entonces resulta que en Colombia a nombre de la izquierda se ha secuestrado, para poner un ejemplo. Entonces yo termino cargando con un acto horroroso que yo nunca compartí en mi vida, yo nunca he promovido la violencia en Colombia, y yo termino cargando con ese fardo por cuenta de un rótulo, como le puede pasar a alguien en el mundo de la derecha. Entonces, como se pueden definir a las paramilitares como derecha, entonces resulta que cada persona que se defina como derecha es un paramilitar. Yo no creo en eso no corresponde con la realidad. Y entonces, si yo defiendo la economía empresarial como lo he defendido toda mi vida, entonces también me ponen otro rótulo de acuerdo a lo que sea. Y entonces la palabra centro, que se la quieren poner a esta coalición y que yo no comparto porque nos define muy mal, pues bueno, es lo que se utiliza en los medios, etcétera, pero digamos que en el caso mío, mi propuesta es una propuesta en la que son bienvenidas todos los colombianos y colombianas, no importa qué rótulo quieran tener, y los que no tienen rótulo, que son la mayoría, son bienvenidos aquí. Por ejemplo, acabamos de crear un nuevo partido que se llama Dignidad. El presidente de Dignidad es Juan Manuel Ospina, lo elegimos hace 8 días. ¿Sí? ¿Quién es Juan Manuel Ospina? Fue senador del Partido Conservador, fue presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia y sin embargo es el presidente de mi partido en este momento. Entonces, ¿cómo definimos a Juan Manuel Ospina? ¿Sí? Entonces, realmente eso de los rótulos, yo les llamo la atención a los colombianos y a las colombianas. Yo entiendo que se usen, porque son de sentido práctico, y para pero realmente son muy imprecisos para aclarar las cosas. Lo que nos interesa es cómo unirnos, y yo lo que estoy proponiendo es unir a los colombianos, los asalariados, sectores populares, indígenas, campesinos, la gente más pobre de Colombia, bienvenidos aquí, las clases medias también, y los empresarios que contribuyen, que le aportan de verdad al progreso nacional, también son bienvenidos al proyecto que yo estoy, digamos, promoviendo. Senador Robledo, una última pregunta de esto para hablar un par de minutos sobre reforma tributaria, sobre lo que está pasando. ¿Cuál es, dentro de esa coalición, que como le digo es muy amplia, muy variada, cuál es el sello que usted quiere llevar para ganarse esa consulta? Usted dice, arranca la campaña el 22 de abril, o bueno, se da la largada. ¿Cuál es el sello que usted quiere llevar para ganarse esa consulta y después para ser candidato, ya sea en los debates, en la contienda ya del 22? ¿Cuál quiere que sea esa propuesta central para proponerle al país para la presidencia del otro año? Sería esto, Ricardo. En Colombia hay cosas que funcionan bien y hay que defenderlas y protegerlas. Pero la verdad es que en su conjunto Colombia está funcionando súper mal, súper mal. La pobreza, el hambre, la corrupción, la violencia. Esto es un desastre. O sea, quienes nos han gobernado han fracasado para sacar este país adelante. Y eso ha conducido a una pelea de perros y gatos que resulta ser incomprensible para casi todos los colombianos. Una agresividad horrible, cargando de odio, de rabia y de miedo al país. Entonces, este proyecto nuestro es ¿cuál? Un proyecto que apunta a unir a las colombianas y a los colombianos de todos los orígenes para hacerle cambios democráticos, progresivos a Colombia, de avanzada, en todos los sectores: la educación, la salud, la lucha anticorrupción, no más violencia, empleo, 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 creación de riqueza, creación de riqueza, creación de riqueza. O sea, hacer de la economía de mercado colombiana algo parecido a las economías de mercado del mundo desarrollado. Es que al final el mundo terminó habiendo 2 capitalismos: los de los países exitosos, que les va bastante bien, y en los países como Colombia tremendamente rezagados. Entonces, mi idea es que esta coalición sea capaz de mandar esa idea de cambio,
pero de cambio incluyente, o sea, de cambio en el que no le vamos a quitar la propiedad privada a nadie, ni estatizar la economía, ni nada que se parezca, ni vamos a alcahuetear malas conductas, etcétera. Ese es como el sello que yo quisiera que esta coalición tuviera, porque estoy seguro que es lo que necesita Colombia para salir adelante. No es solo ganar las elecciones uniendo a este país, después hay que gobernar. Y para gobernar hay que unir a este país también en torno a unas ideas fundamentales que nos caigan bien a todos, trabajadores, asalariados, clases medias y empresarios. Usted habla de no estatizar la economía, pero usted siempre ha sido un defensor de que haya más presencia del Estado en muchos campos. ¿Usted cree que esa es otra de las ideas que se debe mantener, que debe haber más Estado interviniendo en diferentes campos? Hablo de la economía, pero también en general de la sociedad. Yo he estudiado economía mucho toda mi vida, yo sobre eso he escrito varios libros y ahora con la pandemia si algo ha quedado demostrado es que la economía de mercado sin el respaldo del Estado, el capitalismo sin el respaldo del Estado no funciona en ninguna parte. Pero el Estado no está atizando la economía. Hay mucho más Estado en la economía francesa, norteamericana, japonesa, que el Estado que hay en la economía nacional. Pero eso no es contra la economía privada. La intervención del Estado en la economía, en los países como Colombia, no se llama socialismo ni comunismo, eso se llama capitalismo de Estado. Entonces, a eso que no nos metan más mentiras y más cuentos, ¿sí? Porque eso es equivocado. Los países donde el Estado no protege a su industria y a su agro y no los ayudan a desarrollarlo, donde no hay una vigorosa educación pública, el Estado cuidando el sistema de salud, pensando en la salud de la gente y tantas otras cosas que yo podría mencionar, esos países, su economía de mercado se les hunde, que es lo que le pasa a Colombia. Senador, una pregunta final y es sobre eso, sobre la reforma tributaria que estábamos hablando de economía. ¿Se salvó la clase media de tener que pagar más impuestos en IVA, en renta, con lo que hemos conocido en las últimas horas, que el expresidente Uribe hace un llamado ahí a través del Centro Democrático para que el gobierno, que es es que hacen parte, son socios, el presidente Uribe, el expresidente Uribe, el presidente Duque, pues para que no haya aumento en el IVA, el llamado IVA reducido, y tampoco aumento en quienes pagan renta, en esa base gravable? Nos salvamos, se salvó la clase media con esa posibilidad. Es el mismo sainete de todos los años, Ricardo. ¿Cuál es el sainete? Acuérdese que las reformas tributarias son el arte de desplumar al ganso para que no chille demasiado, decía un ministro de un rey de Francia. ¿Sí? ¿Cuál es el sainete? Entonces el gobierno presenta una reforma tributaria horrorosa. Los amigos del gobierno entonces salen y hacen el sainete de que no les gusta la reforma tributaria ultra horrorosa. Y entonces la dejan en horrorosa y les quedamos debiendo el favor. Paja, se van a clavar, acuérdense de mí quienes nos oyen, se van a clavar en esa reforma tributaria a los pobres y a las clases medias. A Duque y a Carrasquilla no se les ocurre nada distinto, además porque esto es una orden de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, y es contra los pobres y las clases medias. Así los partidos duquistas, empezando por el Centro Democrático, hagan el sainete de que ya arreglaron las cosas. Siempre la historia de todas las reformas es así, Ricardo, usted que es periodista puede constatarlo, ¿sí? Primero no les gusta la reforma y después aprueban la reforma y les quedamos debiendo el favor. Politiquería barata, a mí no me meten en ese cuento, y lo vamos a ver en la medida en que avancen las cosas, cómo esto es como yo le digo, Ricardo. Pero entonces, ¿cómo financiamos esto? Porque dicen que la reforma es justamente llamada transformación social y demás, como le ha puesto ese nombre el gobierno, que eso es para financiar esos programas que han empezado a dar justamente en medio de la pandemia. ¿Cómo financiamos esos programas? Y bueno, y la deuda que ya se ha causado por cuenta de la crisis del coronavirus. Hay que sacar la plata de algún lado, ¿no? Sí, pero en todo caso no puede ser quitándole el pan de la boca a los más pobres, ni quitándole el pan de la boca a las clases medias. Entre otras razón por esto, eso es una reforma también antieconomía de mercado. Porque si usted deja, y ojo empresarios, si usted, los pobres y las clases medias no tienen capacidad de compra, ¿a quién le venden los fabricantes? ¿A quién le vende el agro? No encuentran a quién venderles. Es que aquí estos genios del neoliberalismo en Colombia, Ricardo, se inventaron una economía de mercado sin mercado o con un mercado esquelético. Eso es un absurdo. Miren lo que han hecho en los países desarrollados. Es gastando plata en grande para atender este asunto de la pandemia. Entonces, hay otras maneras distintas de hacer las cosas. Por ejemplo, que se persiga la evasión y la corrupción. Es que aquí hay una parte inmensa de la crisis, del problema fiscal que no se resuelve, o de los ingresos del Estado, es porque quienes deberían pagar mediante la corrupción y el fraude por una DIAN que es alcahueta, ¿sí? No hacen lo que deberían pagar. O sea, hay otras maneras de hacer las cosas, pero la orden que les llega
de las grandes centros de poder internacionales para proteger a las grandes transnacionales es que sigan los pobres y las clases medias reventándose, dejando de comer para pagar lo que otros deberían pagar. Pues de eso, del golpe, del posible golpe a la clase media, vamos a hablar aquí unos minutos con nuestros opinadores. Senador Robledo, muchísimas gracias por atendernos estos minutos y mucha suerte en lo que viene. Ya volveremos a hablar a ver cómo avanzando tanto la reforma, pero también la coalición este resto de año. Mil gracias, Ricardo, por su hospitalidad. Un saludo a todos sus seguidores. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos estos minutos.